Hola, soy Junior Bautista Maldonado y hoy les vengo a explicar sobre las antenas de cuadro. ¿Qué es una antena de cuadro? Una antena loop es una antena de radio que consiste en bucles de cables y tubos conectados a sus extremos a una línea de transmisión equilibrada. Básicamente está construida por una o más espiras conductoras formando un cuadro, un hexágono, un octágono o un círculo que tienen dimensiones físicas pequeñas que pueden variar entre 30 a 40 centímetros de diámetro y las grandes de varios metros dependen de su frecuencia y de su utilidad. Las inductancias de las espiras se sincronizan con un capacitor variable y ellas se ajustan a la línea de transmisión mediante un eslabón. Las antenas a cuadros tienen cuatro características principales. La primera de ellas es que es una antena direccional. ¿Qué quiere decir una antena direccional? A esto me refiero que tiene un mayor rendimiento cuando está en posición hacia el emisor receptor. La segunda característica es que especialmente utiliza una banda de onda media. Su tercera característica es que es un dipolo plegado en forma de cuadro. Y por último, tenemos que es una antena útil para las frecuencias bajas, ya que en las más altas es fácil cumplir con los requisitos necesarios para un doblete o un vertical convencional. El rendimiento de la antena se calcula teniendo en cuenta su resistencia de radiación respecto de su resistencia de pérdidas totales. La resistencia de pérdidas se asocia normalmente a las producidas en los conductores y dieléctricos de la propia antena y en aquellos que la rodean. Una antena loop, las pérdidas dependen principalmente de las resistivas que producen el conductor que la forman y también de las eventuales en su capacitor de sintonía. Como podemos ver acá tenemos tres ecuaciones principales de las antenas loop. La primera de ellas es la resistencia a radiación, donde N es el número de espiras de la antena loop, D es el diámetro de la antena loop y lambda es la longitud de la antena. Para las pérdidas resistivas tenemos este término que significa la resistencia de corriente alterna. Es igual al cociente de la resistividad del conductor, que en este caso es el cobre para nosotros, equivale a 1.7 por 10 a la menos 8 ohms, multiplicado por la longitud del conductor expresada en metros. En el denominador tenemos la constante pi multiplicada por el diámetro del conductor expresada en metros por la raíz cuadrada de 2 veces la resistividad del conductor sobre omega, que equivale a 2pi por la frecuencia, por mu, que es la permeabilidad del conductor, en este caso es del cobre, equivale a 4pi por 10 a la menos 7. La eficiencia de la antena es igual al cociente entre la resistencia a radiación multiplicada por 100 sobre la resistencia de radiación más la resistencia de pérdidas. Las antenas loop tienen tres básicos diseños. La primera de ellas es la pequeña de bucle, que tiene una baja resistencia a la radiación, una baja de frecuencia de recepción, que esto se debe a su alta reactancia, ya que su inductancia sería complicada combinarla con el transmisor. El otro diseño es la antena bucle magnético, que debe tener una circunferencia de 0.15 de onda para así asegurar una distribución de corriente constante dentro del bucle
y no requiere de espacios radiales. Por último, tenemos la antena de bucle autorresonante que se utiliza para frecuencias altas y su eficiencia de radiación es similar a la de un dipolo, ya que la frecuencia de resonancia se determina por la circunferencia del bucle. Aquí tenemos tres diagramas de radiación. En el primero de ellos, para poder medir el diagrama de radiación en el plano E, se debe rotar en el eje Y como se está viendo acá en la figura B. Y en la figura A es el diagrama de radiación E. En la segunda figura tenemos que para hallar el diagrama de radiación se debe girar en el eje X como está aquí en la figura. En la parte A tenemos el diagrama de radiación en el plano H. En la tercera figura tenemos que para medir el diagrama de radiación en el plano E se debe girar o se debe rotar en torno al eje Z. En la polarización de las antenas o de la antena loop nos podemos dar cuenta que en la figura que se está señalando se muestra que la corriente circula en la antena en dos momentos distintos. Si miramos detalladamente la figura, se puede decir que en la dirección X, las corrientes se suman y en la dirección Y se anulan. Siguiendo con el segundo montaje de la antena cuadros, tenemos la posición de la antena cuadros perpendicular al eje de rotación. Conectamos el SMA a 6 dB de atenuación. Tenemos la antena ya horizontalmente apuntando a la antena de cuadros con una distancia de 1 metro. Ahora procedemos a simular el montaje en el programa. Procedemos a simular aquí en el programa el montaje de la antena perpendicularmente al eje de rotación. Como podemos ver, está girando en forma de 8, ya que tenemos un nivel de señal de 6 dB. Tenemos una posición de la antena que va variando dependiendo de cada vez que va girando la antena. Siguiendo las instrucciones de la guía, nos dice que tenemos que guardarlo en plano E. Procedemos a guardarlo en plano E. Acá elegimos nuestra antena, que es de cuadro. Seleccionamos acá, le damos a aceptar y ya nos queda guardado el plano E. Lo podemos ver en 2D y acá lo podemos ver en vectores, ¿sí? Como nos puede mostrar, este verde es nuestra gráfica o la simulación de la antena o del montaje que acabamos de ver. Siguiente a la práctica, hicimos ahora el montaje, cambiando el mástil horizontalmente por uno vertical, como podemos ver acá. Colocamos la antena cuadros horizontalmente a la antena Yagi, como lo podemos estar viendo. Cambiamos el CMA por uno corto, lo conectamos al puerto de 10 de atenuación, de 10 dB de atenuación. Ya que tenemos el montaje hecho, procedemos a mostrar la simulación en el programa. Aquí ya estamos simulando el montaje que les acabo de explicar. Como podemos ver, va girando la perilla dependiendo del montaje que estamos haciendo. Aquí, como podemos ver, tenemos un nivel de la señal
de 6 dB y acá tenemos la posición de la antena. El ángulo va variando dependiendo de cómo va girando. Según la teoría, tendríamos este diagrama. Ya que esta figura es el diagrama de la radiación del cuadro y acá tenemos la rotación necesaria de la antena. Como nos dice la guía, debemos guardarlo en plano E, procedemos a guardarlo, lo dejamos en antena de cuadro, como lo podemos ver acá, y le damos a aceptar. Aquí tenemos la gráfica obtenida del montaje. Como vimos en el anterior montaje, teníamos un mástil con orientación vertical. Ahora procedemos a cambiarlo en posición horizontal para que la antena cuadro esté apuntando a la antena Yagi, ya que cambiamos el montaje por posición vertical, como lo podemos ver en este momento. Aún seguimos conectando el CMA al puerto de 10 dB de atenuación. Para mirar el comportamiento de este montaje, procedemos a verlo en el programa. Este es el diagrama de radiación que tenemos del montaje anteriormente mostrado. Como podemos ver, este diagrama está girando en el plano H según la teoría. ¿Sí? La rotación necesaria de la antena cuadros, se mide según la radiación del plano H. Como podemos ver acá, el nivel de la señal lo tenemos en 6 dB. Y acá tenemos la posición de la antena. Los grados van variando dependiendo de la radiación de la antena. Siguiendo la guía, tenemos que guardarlo en plano H. Le damos a aceptar. Acá lo dejamos predeterminado de cuadros, ya que nuestra práctica se llama antena de cuadros. Le damos a aceptar. Este círculo, o literalmente círculo en rojo, es el diagrama de radiación que obtuvimos del montaje. Según esto, el plano H es esto lo que estamos viendo acá. Siguiendo la práctica, ahora cambiamos la antena a cuadros por un dipolo lambda medios y giramos la antena Yagi horizontalmente. Anteriormente estaba verticalmente. Ahora seguimos con la atenuación de 10 dB y el nivel de la señal va a 6 dB, como se muestra en el programa. Aquí estamos obteniendo el diagrama de radiación de la antena Yagi horizontalmente y el dipolo lambda medios. Como conclusión, obtuvimos este diagrama. Siguiendo la guía, lo debemos guardar en plano E, le damos a aceptar y aquí lo dejamos predeterminado, ya que nuestra práctica es de antena a cuadros. Le damos a aceptar y obtuvimos este diagrama de radiación. Ahora procedemos a cambiar la antena de dipolo, el dipolo de lambda medios, lo cambiamos por un dipolo o una antena circular, como lo podemos ver en este montaje. Y ahora procedemos a mirar el comportamiento del programa. Aquí, como podemos ver, es el comportamiento del montaje que les acabé de mostrar.
Siguiendo los pasos de la guía, lo debemos guardar en plano E, le damos a aceptar, lo dejamos predeterminado, le damos a aceptar y obtuvimos este diagrama de radiación de la antena círculo. Siguiendo el montaje, ahora que cambiamos la antena circular por un diamante, como lo podemos ver acá en el montaje, y ya explicando toda la teoría, vamos a mostrar en el programa el comportamiento de esta antena diamante. Aquí podemos ver el comportamiento de la antena diamante en el diagrama de radiación. Ahora procedemos a guardarlo en el plano E, como dice la guía. Le damos a aceptar, dejamos predeterminados los valores y la selección que vemos acá, le damos a aceptar y obtuvimos esta gráfica. Como se pudo notar en la práctica, las antenas loop tienen diferentes geometrías, como son el círculo, el cuadrado y el hexágono, el cual se puede determinar la apertura efectiva de la antena. Esto se basa prácticamente en la máxima sensibilidad y esto dependerá de la máxima apertura, donde el área efectiva es igual al área del lazo por el número de vueltas, como está notando acá en la ecuación. Respondiendo a las preguntas de la guía, una de ellas es la distribución de carga a lo largo de la antena cuadro. Considerando que es una bobina inductiva, el cual es soportado sobre un cuadro y un capacitor variable, con el cual se logra la sintonización a diferentes frecuencias. También se emplea una bobina secundaria que puede ser conectada al receptor. En muchos casos esta bobina secundaria no es necesaria, ya que se coloca el receptor cerca de la antena, debido a que puede ocurrir un acoplamiento mutuo entre la antena loop y su antena interna del receptor. Otra de las preguntas es ¿por qué decimos que la antena es el doble del dipolo corto? Porque un dipolo corto está formado por dos conductores de longitud L y los dos están alimentados en el centro del dipolo, como nos podemos dar aquí en la imagen. Como se pudo notar en la práctica, la emisión es máxima en el plano perpendicular al dipolo y cero en la dirección de los conductores. Para concluir la práctica de antena de cuadros, se observó que entre el punto de alimentación y la polarización de la antena de cuadros tienen relación. Otra de la conclusión que podemos sacar de esta práctica es que la antena de cuadros es un circuito LC, ya que su impedancia es igual a su capacitancia. Y por último, podemos decir que la antena de cuadros no tiene ninguna influencia sobre su directividad.